Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más, un momento más en su presencia, poder venir y poder darle las gracias por todo lo que Él hace con nosotros. Damos gracias a nuestro Señor que en su amor, en su paciencia, hermano, nos permite disfrutar cada día más de ese llamamiento, disfrutar cada día más de lo que Él hace con nosotros. Bueno es nuestro Padre Celestial que nos permite, hermano, disfrutar, que nos permite entrar y poder recibir de Él una bendición, poder recibir de Él una palabra, hermano, que nos haga entrar a ese lugar santísimo, que nos haga, hermano, llenarnos de su bendita presencia. Bueno es nuestro Padre Celestial que en su amor, en su paciencia, hermano, nos hace ver las cosas que necesitamos, nos hace ver nuestras necesidades, nos hace ver nuestras actitudes, nos hace ver, hermano, en qué estamos fallando, en qué necesitamos cambiar, en qué necesitamos renovar nuestras vidas. Gracias a nuestro Señor que nos permite, hermano, traer una palabra de bendición para su vida. Donde quiera que nos esté mirando, donde quiera que nos escuchen, que el Señor me los bendiga. Envíen sus comentarios, hermanos, de lo que Dios está haciendo en su vida. Hoy quiero hablarles un poquito, hermanos, sobre la importancia de Dios, orando un poquito aquí al Señor, preguntándole al Señor que nos dé una palabra fresca, una palabra de bendición, hermano. Cada día nosotros tenemos que vivir, hermano, pidiendo, buscando una bendición de nuestro Padre Celestial. Decirle al Señor esta mañana: Señor, bendice mi vida. Pero también dile, Señor, muchas veces el creyente, hermano, vive pidiendo bendición a Dios, vive pidiéndole una bendición, queriendo tomar una bendición de nuestro Padre Celestial. Pero pregúntate esta mañana, ¿cuántas veces le has preguntado tú a Él que en lugar de pedirle bendición, tú seas de bendición, tú seas esa bendición? Mucho creyente, hermano, la misma Escritura nos enseña que para ser bendición hay que pasar un proceso. La misma Escritura nos enseña, hermano, que usted sabe que para recibir esa bendición, hermano, necesitamos primeramente, dice en Deuteronomio 28, ser obedientes. Para que Dios, ¿obediente a qué, hermano? La pregunta es: ¿obediente a su palabra? Sí, pero ¿qué dice la palabra del Señor, hermano, para recibir esas bendiciones, para llegar a ser bendición? ¿Por qué le dijo el Señor, hermano, a de Abraham: serás de bendición? Usted sabe, este título le he puesto, hermano: serás bendición y recibirás bendición. Fíjese que estamos en los días, estamos en tiempos donde hay una mala interpretación, hermano, de la palabra bendición. Una mala creencia, una mala enseñanza de hermanos sobre cómo han aterrizado, hermano, esa palabra, hermano, la han aterrizado de tal manera que la han mundializado, hermano, pero también la han convertido en algo que es meramente terreno, algo meramente que no tiene nada que ver con el Señor. Entendiendo que, hermano, que las riquezas terrenas, el bienestar terreno y todo lo que necesitamos, hermano, es porque Dios lo da de último cuando hay una respuesta de parte de Dios. Usted sabe que hay, hermanos, hay bendiciones que Dios da juntamente con el mundo, aquellos que solamente le provee para los alimentos. Él le provee para las situaciones, pero hermano, pero fuera de ahí, la bendición celestial es muy cosa aparte. La bendición de Dios no tiene nada que ver con todas las añadiduras terrenas. De hecho, a las añadiduras terrenas no se le llaman bendiciones, se le llaman añadiduras. Quizás hoy estás pidiéndole a Dios una respuesta, una palabra, una bendición, estás pidiendo algo que Él sustente sobre tu vida. Sabemos que Dios no abandona a sus hijos, eso lo tenemos que tener muy claro. Sabemos que Dios, hermano, no desampara a sus hijos y todo aquel que clama conforme a la voluntad de Él. Por eso entendemos
quiero darles a entender la diferencia, hermano, entre dar bendición y recibir bendición. Estamos en los días, vuelvo a repetir, hermano, de estas malas interpretaciones, estas torceduras de cada día más. Es más evidente, hermano, cuánto creyente se ha apartado, hermano, volviéndole exigente, pidiéndole a Dios, hermano, una bendición, una ayuda, hermano, pero la misma Escritura nos enseña y la misma naturaleza nos enseña que para poder recibir algo tenemos que dar algo a cambio. Hay que entender, hermano, que muchos piensan que todo en Dios es gratis. No, no es gratis. ¿Sabe quiénes piensan así, hermano? No se vaya a ofender. Pero los únicos que piensan que en Dios todo es gratis son los flojos, son los perezosos. Son los que no les gusta hacer nada para recibir. Todo lo quieren gratis. Pero la misma Escritura, hermano, que lo único que fue gratis, al menos para nosotros, mira, hermano, lo gratis no existe. ¿Por qué le digo que lo gratis no existe? Porque si usted recibe algo, hermano, algo importante, algo bueno, alguien lo tuvo que pagar. Por eso Cristo pagó, hermano, para que usted recibiera la salvación. Por lo tanto, la salvación no fue gratis. Alguien lo tuvo que pagar. Y si alguien lo tuvo que pagar, hermano, entonces, al menos para nosotros fue gratis, pero para el que lo dio no fue gratis. Él tuvo que pagarlo. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos con eso. Por lo tanto, yo veo, hermano, que el creyente cada día se ha apartado de este mandamiento de entender de que, hermano, que el evangelio no está enfocado a lo material, que el enfocado no es cuestión, hermano, de dineros, que el evangelio, hermano, no es cuestión de lo material, sino que tiene que ver con una relación personal con el Señor. Y fíjese que dicen, yo entiendo, hermano, que no hay que olvidarnos de que nosotros somos hijos de Dios y somos hijos de bendición. Hay que entender, hermano, que nosotros fuimos creados como pueblo de Dios, hermano, a bendecir a Dios. Pero hay dos tipos de hombres, hermanos, en los que traen la naturaleza de Dios y los que tienen, hermano, tienen que ser transformados, tienen que ser renovados, tienen que ser, hermano, una restauración profunda de su mentalidad, de su corazón, para que Dios pueda arrancar sobre su vida lo mundano, lo terrenal y transformarlo a un hijo de Dios. Por eso la transformación tiene que ver, hermano, en cuanto a los que son bautizados por el Espíritu Santo, los que son guiados por el Espíritu Santo, los que van cambiando su vida conforme a la bendita palabra. Por eso, para poder entender que pedir no es lo mismo que dar. Esa es la diferencia entre el hombre terrenal. El hombre terrenal vive para pedir, pero el Hijo de Dios vive para dar. Porque de hecho, eso significa bendecir. Eso significa bendición en el hebreo. En el hebreo significa dar. Fíjese, hermano, no significa pedir, significa dar. Así que vamos a entender si nosotros somos de bendición o vivimos pidiendo. Si nosotros, pero a la misma Escritura nos enseña, hermano, que es un proceso. A mí me gustó algo que quiero que entendamos en este pasaje. Quiero que me acompañe usted en el libro del Salmo 24, versículo 1. Las intenciones de nuestro Padre Celestial, hermano, es que nosotros lleguemos a ser como Él. Lleguemos a ser de bendición. Bendiciones a los hermanos, hermanas que se conectan. Dios me los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Dice, hermano, que dice en este salmo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Dice, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado engaño. Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Jehová de Jacob. Mira, hermano, dice este hombre, vuelvo a repetir,
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién habitará en el monte de Dios, de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? ¿Quién dice? Los limpios de mano y puros de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado engaño. Él dice, él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Jehová. Dice que estos no buscan, hermano, las riquezas terrenas, porque las riquezas terrenas están en la tierra. Pero estos buscaban lo que está, las riquezas de arriba, la bendición de arriba. La riqueza está en Cristo, la riqueza está en Dios, la riqueza está en la bendita palabra. Estos buscaban, hermano, lo que venía de parte del Señor. Dice, él recibirá bendición de Jehová. Pero que lo más tremendo es que dice, y recibirá también su salvación, pero tales son la generación que buscan el rostro. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el creyente? ¿Quién es el hombre que es bendecido por Dios? ¿Quién es aquel que lo busca a él? Aquel que busca su salvación, aquel que busca, hermano, las cosas de arriba. Pero dice, ¿por qué dice esto, hermano? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Quiere decir entonces, hermano, porque la intención de nuestro Padre Celestial es que sepamos dar, pues el hombre, hermano, quiero que entendamos que lo que está diciendo aquí, lo que está tratando de decir Dios aquí, ¿qué le podemos nosotros dar a Dios que Él no tenga? ¿Qué le podemos dar a nosotros a Dios que de Él no haya sido? ¿Y qué es? Por eso empieza a decir, porque Él fundó los mares, dice, y de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Aún los hombres, hermano, le pertenecen a Dios. Dice que entonces, ¿qué le puede ofrecer el hombre a Dios si todo es de Él? Todas las cosas Él las creó. ¿Qué le puede ofrecer, hermano? Por eso está diciendo, entonces si nosotros no podemos ofrecerle nada de lo que es de la tierra, entonces dice, ¿para qué buscan lo de la tierra? Busquen mi rostro. Al hombre que busque mi rostro, busque la vida de Dios, hermano, hablando de la salvación, yo lo voy a bendecir. Yo lo voy a bendecir. Si dice, si todo mío es, entonces ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos tener? Al dueño de todas las cosas. ¿Qué necesitamos tener? Aquel que lo posee todo, de aquel. Por eso la misma escritura dice en los evangelios que nada puede recibir el hombre si no le fuere dado de arriba. Entonces, nada de lo que hay en la tierra debemos de pedir. ¿Por qué? Porque al final Dios se los da a sus hijos. A lo que nosotros debemos de tener y buscar, hermano, y permanecer en Él es a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Cristo, la bendita palabra que viene de arriba, el Espíritu Santo que viene de arriba. Nosotros, el hombre lo que necesita, hermano, no es lo terrenal, no es la riqueza, no es, porque estos vendrán por añadidura. Al hombre lo que necesita es a Dios, para que reciba la bendición de Dios. ¿Quién es el hombre? Dice, este es el hombre que recibirá bendición de Jehová y su justicia. Entonces, hermano, nada de lo que hay en el mundo debemos de buscarlo, si no lo buscamos a Él. A mí me gustó mucho esto que voy a hablarles, hermano, porque quiero que entendamos de que, dile, Señor, envía esta mañana una bendición sobre mi vida. Señor, envía una respuesta sobre mi vida. Señor, dile, ayúdame. Pero quiero que entendarte algo, hermano, que nosotros todos los que son hijos de la fe, descendientes de Abraham, por medio de la fe, todo aquel hombre que ha creído en el Señor como Jesús Salvador y cree en ese Dios todopoderoso, hermano, vean lo que dice en Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de hermano y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido. Dice, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. Aquí hay algo muy precioso, hermano, que me gusta. Cómo Dios bendice, hermano. Cómo el hombre tiene que tomar decisiones en Dios. Usted sabe que Abraham fue el hombre más rico, hermano, en la tierra, aparte de Salomón. Algunos comentaristas dicen que si Salomón viviera en este tiempo con todas las cosas que tenía Salomón, fuera el hombre más rico del mundo. Pero mira, hermano, que aquí hay algo interesante. Por eso hay que entender que los hijos de Dios, hermano, Dios no nos llamó para ser pobres. Dios lo que dijo es que no dependiéramos nosotros de las riquezas. Dios no está peleado con los bienes. Dios quiere que tú prosperes, que te vaya bien, pero que no dependas. Porque el problema de la gente de una mentalidad pobre es que piensan, hermano, que no, como lo abundante, lo bueno, lo rico, no lo sabe aprovechar. Lo echa a perder. Pierde la cabeza por causa de las riquezas. Dos cosas hacen mal al hombre cuando el hombre, hermano, no sabe tener una buena mentalidad. Que Dios le dé un conocimiento, le dé sabiduría y que le dé riquezas. Algo que echa a perder a un hombre son esas dos cosas. Porque cuando más saben, más groseros se vuelven. Cuando más saben, en lugar, hermano, deben de ser más humildes, pero ellos creen que entre más saben, más autoridad tienen para menospreciar y para rechazar la vida de otros. Aquí vemos, hermano, que en Génesis le dice, yo veo algo interesante, que cuando le dice Dios a Abraham, serás bendición, este hombre recibirá bendición. No lo mismo recibir bendición que ser una persona, que él mismo se dé a los demás, que él mismo, hermano, sea una bendición. ¿Qué quieres esta mañana? ¿Una bendición o ser de bendición? Porque el creyente terreno solo pide bendición, pero el Hijo de Dios quiere ser bendición. ¿Tú quieres ser bendición, hermano? ¿O quieres una bendición? Que Dios te transforme en ti en una bendición. Y lo demás vendrá por añadidura, no te preocupes, porque si tú estás con aquel que te toma a ti como bendición, las cosas del mundo, las cosas que necesitas son tuyas. Dios te las va a proveer, sin necesidad que la estés pidiendo. Porque Él quiere ver a los hijos felices. Entonces ve aquí, hermano, que cuando Dios le dice a Abraham, serás bendición, no le digo, tú eres bendición, le digo, serás. No solamente le digo, haré de ti una nación grande, haré. Todavía no lo era. Te bendeciré, no quiere decir, ya eres una bendición. Te engrandeceré, no quiere decir que ya eres grande, todavía te voy a engrandecer. Dice, serás bendición, no digo, ya eres una bendición, serás. Bendeciré a los que te bendijeren, todavía no había sucedido. Y a los que te maldijeren, maldeciré, todavía no había sucedido. Y dice, y serán, está hablando todavía en tiempo, hermano, el tiempo que todavía iba a pasar. Estamos hablando de un tiempo pasado, un tiempo presente, pero que todavía no iba a llegar al futuro. Bendeciré, dice, y serán, todavía no sucedía. Va a llegar un momento donde tú serás de bendición, serás, pero no lo era todavía. A las demás familias de la tierra. Y se fue Abraham con esa promesa de que Dios iba a hacer en su vida lo que Dios había prometido. Todavía Dios lo iba a hacer. Pero tenía que salir de esa mentalidad, tenía que entender, hermano, que tenía que aprender a depender, que tenía que buscar el rostro, que tenía que andar en el camino del Señor.
Abraham creyó esa promesa. Creyó, dijo, yo seré bendición. Yo seré bendición. Yo seré bendición en mí mismo. Yo seré bendición para los demás. Dios quiere dar bendición, pero yo cuando veo que la bendición, hermano, es una persona. Porque a lo Dios lo llamó añadidura a lo demás. Le llamó prosperidad a los demás. Pero yo veo que la bendición, hermano, es un hombre que busca el rostro de Dios. La bendición, le digo, tú serás bendición. Tú serás la bendición. De parte de Dios, tú serás la bendición. No le digo, tú serás una persona rica, que darás dinero, que estarás ayudando a los pobres, que estarás, hermano, visitándolos y haciendo cosas en su vida, hermano, estarás regalando cosas. No, porque mi Señor Jesús cuando vino, hermano, no andaba regalando ni comida ni dinero, ni ropa, sino que todo lo que recaudaban era, hermano, para ir a los lugares lejanos a llevar la palabra. Mi Señor Jesús no lo torció el dinero, hermano. Quiere decir que un hombre que es de bendición, esa es la bendición que Dios da. Dice, tú serás bendición. Serás bendición. Entonces, hermano, es aquel que el hombre que da. Entonces, cuando usted pide, hermano, una bendición, Dios, estás confundido entre bendición y en una añadidura. Hay que definir si lo que estás pidiendo es terreno o es celestial. Porque acá le dice, hermano, tú serás. ¿Por qué se lo voy a demostrar? Porque vean lo que dice aquí, agarrando las definiciones hebreas. Te bendeciré a los que te bendigan. Aquí vemos que todavía todas esas promesas no se habían cumplido. Y dice que, hermano, que él iba hacia la tierra de Canaán. Una tierra, hermano, donde esa tierra estaba maldita. Había sido maldecida. Oh, hermano, estamos viviendo en tiempos o el mundo está maldecido. Pero gracias a los hijos de Dios que habitan, hermano, la tierra produce bendición, produce porque hay hijos de Dios que es la bendición de Dios. Gracias a los hijos de Dios, la tierra todavía prospera, la tierra todavía produce, la tierra todavía, esta tierra que vemos, todavía, hermano, fluyen cosas hermosas. ¿Por qué razón? Por causa de los hijos de Dios. Dice, hermano, que los hijos de la fe fueron llamados, a ser bendición. Usted sabe que si algo que quieren destruir, hermano, es que esta tierra, hermano, tan hermosa, sea destruida por causa de la maldad. Pero vemos aquí, hermano, una diferencia entre creer en Dios, hermano, que nos da una bendición, hermano, por las cosas que hacemos. Hay que entender, hermano, ¿por qué Dios te añade cosas a tu vida? ¿Por qué Dios provee cosas a tu vida? ¿Crees que esas son las bendiciones? Cuando la Escritura dice que la bendición eres tú. Vemos que Abraham, hermano, era una bendición para el pueblo de Israel. Vemos que Abraham era una bendición para su familia, para su esposa, para su familia, porque lo representa su familia. Vemos que Abraham era una bendición para las demás personas. Abraham era una bendición. Qué rico, hermano, que usted se levante y diga, Señor, hoy quiero ser bendición. Hoy quiero ser una bendición. O siempre quiero ser una bendición. Porque el que es bendición viene de parte del Señor. Pero usted a veces el creyente o el hombre dice, Señor, bendíceme, 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 bendíceme. Y pide y pide y pide. Cuando la bendición significa dar.
Es como decir, Señor, dame, te levantes todos los días y te levantes siempre o en todo el tiempo en tu lugar y esté diciendo, dame, 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 dame. Hermano, ¿cómo se sonará en los oídos de Dios diciendo todos los días, dame, 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 dame? ¿Verá que se convierte en una molestia en veces? En vez de que se convierte en una carga, hay un pasaje así. Se convierte en una carga. Cuando hablaba de esa viuda, hermano, decía que, hermano, verá que, dice que se molestó el Señor, verá, porque insistía. Insistía, hermano, en que se ha escuchado. Insistía, hermano, en que fuera escuchado, hermano, en que fuera, hermano, oído, que sus peticiones fueran, hermano, fueran atendidas. Por eso la misma Escritura dice, hermano, que aquel juez se levantó, ¿verdad? Dice, hermano, ya de tanta insistencia. Dice la Escritura en Lucas 18, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia, mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dice, dentro de sí, si aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, esta viuda me molesta, dice, me es molesta, le haré justicia, no sea que viendo por el convenir me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Dice que este hombre, entonces hay hombres que ni temen, hay hombres que ni respetan, que no tienen amor por los hombres. Y sin embargo, hermano, Dios los ayuda. Hay hombres, hermanos, que no temen, le faltan respeto a los ministros, le faltan el respeto al pueblo, le faltan, hermano, hacen cada cosa en la iglesia con los demás, hermano, no quieren servir, no quieren trabajar, no quieren, hermano, siempre están en oposición, se rebelan, hermano, y insistía que Dios lo bendijera, insistía que Dios lo bendijera. Y Dios le cumplió una petición. Si a los hombres que ni le temen, a los hombres que le faltan el respeto a las autoridades, no los desampara, Dios siempre les da de comer, ¿cuánto más aquel que se convierte en una bendición? ¿Cuánto más aquel hombre que vive para agradar a Dios? Él dijo, verá, sin embargo, dice, había una que, hazme justicia. Y este dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto digo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Tanto este hombre como la viuda, hermano, decían la misma. Habían aquel un juez que ni temía a Dios, ni el juez ni la viuda respetaban a Dios, temían a Dios, ni tampoco a los hombres. Decían, hermano, qué tremendo que haya gente así, pero es bíblico. Se levantó, les hizo justicia, les dio conforme a lo que necesitaban. Qué tremendo está esto. En veces el hombre insiste, aunque viva dañando a la vida de los demás, aunque viva, hermano, violando las leyes de Dios, aunque haga lo que haga, aún así Dios no lo desampara, les da de comer, los ayuda. Porque Dios es bueno, la Escritura dice, tanto como para los ingratos como para los malos. Hay gente que es muy malagradecida. Hay gente, hermano, que le vale lo que Dios opine. Y ahí todavía tienen trabajo, tienen salud, tienen comida, tienen vestido, tienen vida.
porque Dios es bueno. Si aún la misma escritura dice busca el reino primero, si aún dice los pájaros, los pajarillos que no trabajan, está tremendo eso, hermano. No trabajan, hermano, dice que Dios les da todo aquello. ¿Cuánto más, dice la misma escritura, verá, hermano, aquellos que, si aún los animales, hermano, Dios provee, aquellos, dice en Mateo 6:33, busca primeramente del reino de Dios y su justicia y lo demás. Dice así que no os afanéis por el día de mañana, porque el mañana trae su propio afán. Dice acá, dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Dice, por lo tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, que has de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirar, dice, las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vale vosotros mucho más que ellas? ¿Qué está diciendo? Si Dios, hermano, las aves que no hacen nada, lo que está hablando, que hay hombres que no hacen nada. Está hablando que hay hombres que no mueven un dedo para Dios, que dice que son como pájaros, que andan de aquí para allá, que son como pájaros inestables en su vida, que son como pájaros inconstantes, que son como pájaros que solo revolotean. Eso quiere decir que no se afirman en el Evangelio. Si aún a ellos que ni siembran, ni ciegan, ni recogen, que no hacen nada, Dios los alimenta, les da de vestido, les da todo, ¿cuánto más ustedes, le digo, ustedes que buscan el reino de Dios? ¿Cuánto más a ustedes que buscan el reino de Dios, que Dios no les dé? Es interesante, hermano. Hay gente que no mueve un dedo. Hay gente que hace las cosas de mala gana para con Dios. Y aún así Dios los bendice. Hay gente que Dios se rebela, hermano, contra las autoridades, contra los ministros, contra el pueblo. Viven haciendo daño, hermano. Y aún así, la bendición ahí está. La comida, el vestido, las cosas que tienen Dios todavía los provee. Porque Dios es bueno. ¿Cuánto más aquellos que dicen que son de bendición? Estos hombres viven para exigirle a Dios. Se convirtieron en una carga para Dios. Les molestó a Dios, pero al final, hermano, fueron. Les dio Dios lo que querían. Si querían carne les daba, dicen. Entonces dice, hermano, le dijeron a Abraham, vete. Yo voy a hacer de ti una bendición. Serás bendición. Esta palabra serás en el hebreo significa Yaham o Hayam. Hermano, que significa auxiliar, significa dar, significa andar, significa disponer, significa orden, significa servir. Quiere decir que cuando Dios le dijo a Abraham, tú serás la bendición, tú serás la bendición de Dios para las familias, para tu vida, para tu familia. Vemos que, hermano, que para llegar a ser bendición tendría que cumplir entonces en la voluntad de Dios. Tenía que convertirse, hermano, tenía que hacer la voluntad de Dios en su vida, hermano, y entender que lo que él hacía, lo que recibía no era porque era bueno, ni porque hacía las cosas para el Señor, no, sino porque cumplía la voluntad de Dios. Tenía que volverse, hermano, tenía que volverse un servidor del Señor, tenía que volverse alguien que trabajara para el Señor. Pero cuando vemos, hermano, que no es lo mismo, aquí me impactó algo porque dice que no es lo mismo trabajar para el Señor que trabajar para sí mismo. No confundamos esa bendición. No confundamos esas añadiduras con bendición. Añadidura con bendición no es igual. Porque aquí vemos, hermanos, que dice que cuando le digo serás de bendición, es que tú tienes que conocer la voluntad de Dios. Tendrás que volverte una ayuda de Dios. Tendrás que volverte una ayuda.
contrario ayuda, hermano. Dios le hizo a Adán una ayuda o una carga. Entonces quiere decir, hermano, que el creyente no puede volverse una carga, tiene que volverse una ayuda. El hombre que realmente quiera ser bendecido, hermano, el que busca el rostro del Señor, tiene que ser un creyente que sea una ayuda y no una carga. Porque aquel que se convierte en una carga es el hermano que está pidiéndole a Dios, dame, día y noche no cesa de pedir. No, y entonces dice Dios molesto, dice que Dios molesto, hermano, o ese hombre molesto le dio lo que le pedía, porque ya, dice, estaba molesto de tanto que le pedía. Se lo dio, hermano, porque en realidad, ¿por qué se lo dio? ¿Usted cree que la gente dice que teme a Dios, que no teme a Dios, hermano? Aquella gente que le hace daño a los demás, ¿merece una bendición de parte de Dios? Sin embargo, Dios es bueno. Y Dios mandó que seamos iguales a Él. Que nos demos como Él se dio hacia nosotros. Por eso dice, hermano, nosotros tenemos que convertirnos en unas ayudas, no en una carga. Cuando el hombre se convierte en una carga, es aquel que vive pidiendo, es que me tienen que dar. Por eso, perdóneme, hermano, nosotros aquí en la iglesia no acostumbramos a dar despensas, ropa. No, hermano, no damos dinero. ¿Por qué? Porque la gente tiene que poner su esperanza, su confianza, su fe, y tiene que conocer a ese Dios vivo y todopoderoso, ese Dios que hace milagros, que hace señales, porque de lo contrario la gente va a aprender a depender del hombre y no de Dios. La misma Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Dios es nuestro Dios, hace milagro, puede sacar a un hombre hermano de la pobreza y llevarlo, hermano, a la abundancia. Dios puede hacer que un hombre, hermano, a la noche, a la mañana, sea transformada su vida, de no ser nada a ser alguien. Pero tiene que ser creyente, tiene que aprender, hermano, a depender y a tener un encuentro con el Señor, no de nosotros. Por eso la misma Escritura dice en 1 Corintios 2, hermano, que una de las cosas que dijo Pablo es que la predicación, dice, que ellos creyeran, no en la predicación, sino que dice que él podía demostrar que lo que decía era poder de Dios, era poder del Espíritu Santo, que podía decir que tenía poder para transformar al creyente, que no dependiera del hermano de las enseñanzas mundanas del hombre, sino que aprendiera a entender, hermano, que cuando se crea la palabra del Espíritu Santo, Dios puede hacer muchas cosas en la vida del creyente. Por eso, hermano, cuando le dijo al Señor a Abraham, tú serás, antes de ser bendición, tienes que ser una ayuda. Tienes que ser alguien que sea una ayuda, no una carga. ¿Cuánta gente le es una carga, hermano, a los pastores? ¿Cuánta gente le es una carga a los ministros? ¿Cuánta gente le es una carga a la iglesia? ¿Por qué? Porque se torna pesado tratar con gente de mal carácter. Tratar con gente, hermano, que van a causar males a la iglesia. Tratar con gente, hermano, y todavía se paran y dicen, Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Ya están moleste y moleste. Bendíceme. No, el Señor le dijo, para que tú seas de bendición, le dijo, tú tienes que ser una ayuda, no una carga. Tú tienes que ser alguien, dice, disponible. Hermano, le dijo el Señor, disponible. Usted, hermano, cuando hace las cosas para Dios, ¿con qué actitud las hace? ¿Usted cree, hermano, que Dios quiere bendecir a alguien que le pesa a Dios, que le pesa al creyente, perdón, hacer las cosas con gozo y alegría? ¿Y les molesta que los pongan? ¿Les molesta hacer algo para el Señor? ¿Usted cree que ese creyente es de bendición? La bendición de Dios es un hombre que trae paz, que es ayuda. Tú, hermano, quiero enfocar esta enseñanza a la familia, quiero enfocar esta enseñanza a nuestra vida personal, porque hay muchas maneras de bendecir de parte de Dios, pero esta mañana quiero enfocar esto, hermano, como lo que le dijo Dios a Abraham: tú serás bendición, tú serás bendición.
No solamente te convertirás en una bendición, sino serás bendición para tu familia, serás bendición para todos aquellas familias. Por eso le digo, hermano, porque la bendición de Dios, dice la Escritura también que Dios bendecirá a su pueblo con paz, bendecirá con riquezas celestiales, pero ese es otro tema. Pero yo quiero enfocar esto a nuestra vida personal, porque la palabra que Dios nos envía es para vivirla en esta vida y todos los días. Una palabra, hermano, una porción diaria que le dé vida a nuestras vidas, que podamos caminar en la rectitud, que podamos caminar conforme a la voluntad de nuestro Señor. Le digo, serás. También le dice la palabra serás le significa orden. ¿Qué le está diciendo? Podrás en orden tu vida. No serás un hombre rebelde, no serás un hombre desobediente, no es un hombre que hace mal, serás un hombre que haga el bien a los demás. Serás de bendición cuando tú seas una persona ordenada. Serás de bendición cuando tú permanezcas, también significa permanecer, te permanezcas firmes. También significa servir. Entonces quiere decir, cuando tú te conviertas un servidor, el servidor, la Escritura dice que es el pequeño. Es el que no le importa servir y darse a los demás. El que quiera ser grande, digo el Señor, tendrá que ser como el que sirve, no como el que está sentado. Tendría que convertirse en un siervo, hermano, que no causa problemas. Tenía que ser un siervo que vive para servir a los demás, que tiene disponibilidad de tiempo para Dios, que se da a los demás, que es una ayuda, hermano. Le digo, de esta manera tú serás bendición. Porque todo aquel que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Quiere decir que a quien tú bendigas, a quien tú te des de bendición, ese hombre recibirá la bendición de parte tuya. Recibirá lo que tú le das a él, recibirá lo que tú haces por él. Que todo no, en la manera de decir que todo lo que hacemos por los demás le va a causar un bien, hermano. Pero no, nosotros fuimos para ser de bendición, no para causarle un mal a los demás. Vemos que para llegar a ser bendición tenía que cumplir la voluntad de Dios. Hermano, tenía que cumplir, hermano, porque sabía Abraham que la recompensa que Dios tenía no era terrena, sino que venía de parte de Dios. Entonces quiere decir, hermano, que una de las cosas para convertirse en una bendición, Abraham trabajaba para Dios. Abraham trabajaba para Dios. Antes Abraham trabajaba para sí. Pero cuando Dios lo llamó, trabajó para Dios. Esa es la diferencia entre dar y recibir. La bendición es dar, y el que trabaja para sí significa recibir. Por eso cuando alguien le levanta las manos y le dice, Padre, dame, ¿sabe qué es lo primero que van a mirar? Lo primero que van a mirar, hermano, es que si tus manos han trabajado. Si tus manos han trabajado, si tus manos trabajan, qué importante decirle, ¿verdad, Señor? Yo tengo manos trabajadoras, ¿verdad? Por eso la Escritura dice que Él iba a bendecir la obra de nuestras manos, dice en Deuteronomio 12. Él iba a bendecir la obra de nuestras manos. ¿Cómo Dios va a bendecir la obra de nuestras manos, hermano, si el creyente no hace nada? Dice la Escritura en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y no alcanza, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Está pensando en deseo, solamente quiere recibir las cosas por el deseo. Solamente quiere... Dice en Proverbios 19:24, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún su boca, dice, la llevará. Mira lo que dice, esto es interesante, dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. En el tiempo de la cosecha, en el tiempo que debe ser bendecido, dice, pedirá, pero no hallará. No hallará la bendición de Dios. La bendición de Dios es que tú te conviertas en una bendición de Dios. Tú estás trayendo, hermano, bendición a tu familia. Tú como hombre, como mujer, como padres,
como cabezas de casa, ¿están trayendo bendición a su familia? Y la bendición no es el dinero o la comida, esa no es la bendición. Porque esos son los que trabajan para sí, no trabajan para Dios, trabajan para sí. Eso es lo que quiero mostrarles. Tú eres una bendición que traes orden, que son servidores, que tienen disponibilidad para con Dios, que le sirven a Dios, que son ayudas de Dios, que hacen la voluntad de Dios. ¿O trabajas para ti? Entonces, la Escritura nos dice, y luego le dice el Señor, fíjate, le dice a Abraham, y serán benditas las familias de la tierra, en ti y serán. Y esta palabra serán aquí tiene un significado diferente que la otra será. Aquí la palabra serán significa barak, y barak significa arrodillarse, significa adoración, acto de adoración, significa, hermano, acto de reverencia, de respeto hacia los hombres. Aquí estamos hablando entonces, dice que aquella mujer y aquel hombre, pues, no temían a Dios ni respetaban a los hombres. Pero acá dice algo, y serán para hacer bendición para las familias. Dice, tendrás que tener temor de Dios y respetar, respetar y no causarle mal al prójimo. Significa, hermano, arrodillarse. Significa bendecir con abundancia. Significa bienaventurado. Significa, hermano, dichoso. Significa saludar. Hay gentes que ni saludas cuando entran a una iglesia. Ni saludan, hermano. No son amables. Y si te saludan de compromiso. Y si te saludan, hermano, ahí nos vemos. Y te saludan de malas ganas. Ah, hermano. Esto es carne. La carne piensa solamente en la carne. Hay quienes son respetuosos, hermano, y quieren bendición. Hay quienes son groseros en su actitud y quieren bendición. Estamos hablando de algo diario. Estamos hablando de algo que sucede diario, hermano. Y por eso tenemos que aterrizar el evangelio a una vida diaria. El mejor evangelio es el que se vive diario, para no morir engañado, para no caer en la mentira, sino conforme a nuestras conductas, porque lo que Dios va a transformar en nuestras conductas y comportamientos y tener la claridad que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, hermano. Y por eso tenemos que esforzarnos a cambiar, tenemos que luchar por hacerlo, porque por dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Quiere decir que para que sea bendición, se convirtiera en bendición de la familia, tenían que convertirse en un hombre de oración. Hermano, aquí entre nos, ¿está orando usted por su familia? ¿Está orando usted por usted mismo? ¿Vive clamando por el pueblo de Dios? ¿Vive temiendo a Dios? ¿Vive respetando a Dios? Por eso levántate esta mañana y dile, Señor, yo quiero ser de bendición para la familia. Quiero dejar de hablar mal. Quiero bendecir. Bendecir significa hablar bien, decir buenas palabras. Eso significa bendecir, decir buenas palabras, hablar bien conforme a la voluntad de Dios, dejar metiéndose en cosas que no son. El hombre hermano que así hace, el hombre que se anda metiendo en problemas, lo único que trae, hermano, es problemas a su familia. Hermano, son como bocados asados, dice, penetran hasta las entrañas. No anda metiéndose en problemas usted. Usted anda bendiciendo, hermano. Usted anda orando por la iglesia, usted anda orando por todos, usted anda orando por su familia, usted es un hombre de oración. El hombre que es de oración, hermano, es útil para la obra, es útil, hermano, para las familias, porque de sus bocas la palabra bendecir significa, hermano, significa un hombre de suaves palabras.
de suaves palabras. Por eso dice que vuestras palabras sean sazonadas. Quiere decir que hay en gracia delante de los hombres. Porque la palabra chismoso, hermano, significa, dice, las palabras del chismoso, dice Proverbios 18:8, son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hay quienes apartan, hay quienes dividen, hay quienes, vámonos, no les gusta convivir, ya se quieren ir, no les gusta estar con el pueblo de Dios. ¿Crees que Dios te va a bendecir por eso, hermano? Porque no tienen palabras para hablar bien de los demás. Porque no tienen palabras para bendecir. ¿Cómo crees que van a ser de bendición para las familias? Ni para ellos mismos son bendición. Hermano, ¿usted ora por las familias? ¿O critica a las familias? O sea que la bendición de Dios, hermano, hacia los demás es que llevemos nosotros buenas palabras. El Señor dijo, verá, no puede ser, de su boca no puede salir bendición y maldición a la vez, no puede. Pero me gustó también otro pasaje de la palabra, esta palabra serán, significa ser maldito. Significa ser maldito. Significa aborrecer. ¿Sabe que una de las cosas para que el hombre pueda ser de bendición para las familias, tiene que aborrecerse a sí mismo? Tiene que odiar su forma de ser, su comportamiento, hermano, y soportar toda situación con tal de ser de bendición. La palabra maldito significa, hermano, cuando ven Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a las gentiles o a las familias, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Oh, hermano, qué rico es tener a Dios, es tener a Cristo, es tener al Espíritu Santo cuando nosotros, hermano, ponemos nuestra cruz y soportar todo, hermano, con tal de que la gente sea bendecida. Soportar es que vamos a luchar con nuestro carácter, vamos a luchar con nuestra forma de ser, pero la iglesia, los hermanos, mi familia, tiene que ser de bendición, porque yo soy bendición para ellos. Solo viven pidiendo. O sea que está diciendo, hermano, que hay que llevar la cruz, hay que matar la carne, hay que matar la humanidad, hay que matar el carácter, hay que matar todo aquello que a Dios no le agrada. Luchar con nosotros mismos, no luchar con los hermanos, porque el peor enemigo del hombre es uno mismo. O sea que estaba diciendo, tienes que llevar la cruz y estás dispuesto a aguantar para que otros se salven, para que otros, hermano, está dispuesto a perdonar, pero nunca a cambiar. De lo contrario, no serás de bendición, sino de maldición, hermano. Serás alguien, hermano, molestoso, alguien que causará una carga. Lo que Dios estaba diciendo, si no te conviertes en bendición, te convertirás en una carga, algo pesado para ellos. ¿Qué eres, hermano? ¿Una bendición o una carga? Las ayuda a los discípulos, el pueblo que no sabe perdonar, que no cambia sus actitudes, no es de bendición, hermano. Pero aún así dice que Dios no los abandona. Abraham se convirtió en una bendición y fue bendecido en gran manera. Abraham, hermano, no se convirtió para Dios en una carga, ni tampoco para sus hermanos. Él se convirtió en una bendición que significaba dar, no ponerle más compromiso. El hombre que no hace nada, hermano, se convierte en una carga. Una carga porque vive
hermano, pidiéndole a Dios sin que haya hecho nada para merecerlo, y se convierte en una carga para el pueblo, porque vive, hermano, no cambiando, sino siguiendo sus mismas conductas. Les causa un pesar. La misma escritura dice, hermano, que dice obedecer a vuestros pastores como lo que han. Dice que quitémosles esa carga, esas preocupaciones, hermano, que nos sintamos bien de ser de bendición, de poder ayudarles. Pero en veces se convirtieron, hermano, en gente que se convirtieron en una carga. Fíjese, conviértete en una bendición. Conviértete en una bendición, para que dice que cuando ellos lo hagan, hermano, con alegría. Lo hagan, hermano, con respeto. Lo hagan para que ustedes puedan ser bendecidos. Obedecer a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No se convierte en una carga. Hermano, ¿eres de bendición o eres una carga? En el libro de Números dice la escritura, en el número de 11 dice, hermano, 11:11 dice que Dios le puso a Moisés. Dice, para que había dicho, dice, dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos? ¿Y por qué dice, no he hallado gracia ante tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Sí, hermano, porque Moisés iba a ser de bendición para ellos. Moisés iba a ser de bendición para ellos. Hermano, y luego dice que le agregó las ayudas hasta el versículo 17. Hermano, dice que le agregó unas ayudas que eran los auxiliares, unas ayudas, hermanos, que eran una bendición. Las ayudas, hermanos, que representaban, que llevaban la carga de los demás, no que ellos le pusieran su carga. Ellos ayudaban a Moisés a llevar la carga del pueblo, hermano, pero no le ponían más carga a Moisés. Hay ayudas que, hermano, que le ponen cargas a los ministros, mas la carga lo aplastan, hermano, como le llegó a pasar a Moisés. Dios le puso una carga a Moisés para que se convirtiera en bendición. Y esta palabra carga, hermano, esta palabra carga significa desear, significa música, significa hermano, desear significa canto. O sea que la bendición, hermano, la bendición del hombre, hermano, esa carga que Dios puso sobre las ayudas, sobre los ministros, sobre un pueblo sabio, hermano, era que hablemos bien, hablemos bien de ellos, que hablemos bien de Dios, que llevemos la palabra, pero también significa carga, significa profecía. Aquellos que Dios los usa son de bendición, aquellos que Dios los usa en la profecía, que los usa en los dones, que hablan y se expresan bien de Dios, hermano, estos son de gran bendición. Dios mismo lo recompensará, porque llegaron a trabajar para Dios, para la obra. Todos llegaron, hermano, todo el pueblo, todos llegaron a trabajar para Dios, hermano, y Dios los bendijo. ¿Con qué los bendijo? Los bendijo con su presencia, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque si Dios está contigo, ¿qué te puede hacer falta si tienes al Dios del mundo? Tienes al Dios, hermano, que es dueño del mundo, que es dueño del oro, de la plata, que es dueño de todo lo que hay aquí, hermano, y aparte, hermano, tienes al que es sobre todas las cosas. Dios mismo los recompensó con su presencia, y a ellos no les hacía falta nada, porque llegaban a trabajar, llegaban a bendecir y no a hacer una carga. Llegaban a siempre llegaban a pedir sin que hubieran trabajado. Pero vemos, hermanos, que no es lo mismo. Mira, voy ahí terminando con esto. Romanos 4 dice: ¿qué pues diremos que Abraham, dice, halló a Abraham nuestro padre según la carne? Según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que halló Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
Al impío dice su fe le es contada por justicia, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué es lo que está diciendo entonces, hermano? Que cuando Abraham, según la carne, trabajaba para Dios, se ofrecían las cosas de Dios en el servicio, la Escritura dice que Dios le pagaba por lo que hacía. Cuando usted trabaja para el Señor y hace las cosas en la obra, en la iglesia, no se le cuenta como trabajo para Dios. Se le cuenta como un trabajo que para usted mismo trabaja. ¿Saben por qué Dios le bendice? Dios bendice mucho a muchos, porque les están pagando las cosas que hacen por Él. Las cosas que reciben en la tierra es porque lo que haces por Él. Trabajan para el Señor. Pero hay quienes, no, esos no trabajan para los hombres, trabajan para sí mismos. Pero el que trabaja para el Señor, recibe al Señor. Tiene a Dios como su pago. Dice que su salario, hermano, recibiste un salario por hacer cosas para el Señor. Te paga Dios con prosperidad, te va bien en la casa, te ayuda Dios. Gloria a Dios. Ese es tu pago por hacer algo bien. Por los hijos de Dios. Pero por Él, en limpiarte, en santificarte, en apartarte, en dejar de ser una carga, en clamar, en orar, en realmente convertirte en una ayuda. Esa recompensa solamente Dios las da. Pero el que te vaya bien aquí en la tierra, ¿no será que es un pago por lo que has hecho de Dios y te lo están devolviendo? Hay quienes se ganan su bendición, pero otros no hacen nada por recibirlos. Y otros, Dios les devuelve, les paga por el servicio que hacen por Él. Oh, hermano, ¿qué eres? ¿Una bendición? Tienes que convertirte en una bendición. Clama, ruega, límpiate, conviértete en alguien portador de la palabra, alguien que Dios realmente quiere usar, alguien que hace la voluntad de Dios. Entonces serás una bendición para tu familia. Hermano, y si tú tienes a Dios, la recompensa por alguien que agrada a Dios, que se limpia para Dios, que hace lo que a Dios le agrada, la recompensa, el pago de Él es la presencia de Dios. Y si Dios está contigo, y si Dios va contigo, hermano, tienes al dueño de todas las cosas, que al final Dios se las da a sus hijos que son obedientes. Pero si usted trabaja en la obra y le es exigente, le pide a Dios por lo que hace, a usted le van a bendecir con todo lo de la tierra, como pasó con Jacob y Esaú. A Esaú le pagaron con todas las riquezas del mundo, a Jacob con todas las celestiales. ¿Cuál quiere usted, hermano? ¿Que Dios le devuelva todo su servicio por lo que hace aquí en la tierra? De allá en los cielos ya no tienen tesoros. O que Dios le pague con su presencia, con su respaldo sobre tu vida. ¿Qué eres? ¿Una bendición o una carga? ¿Qué eres? ¿Una bendición o vives pidiendo bendición? ¿Qué eres? ¿Trabajas para Dios o trabajas para ti? Dios bendiga tu vida esta mañana. Consagra tu vida, apártate para el Señor. Hermano, cambia tu carácter. Dice que estos hombres no temían a Dios ni respetaban a hombre. Si quieres que Dios te bendiga, la misma Escritura enseña, hermano, que para cumplirle a Dios se necesita amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra dice en Deuteronomio 28, que si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te alcanzarán. O sea que si tú eres obediente en cuanto al amor de Dios, en cuanto al temor a Dios y en cuanto al amor al prójimo, en cuanto a bendecir a todo y soportar y aguantar
Porque las cosas que se manifiestan en nuestras vidas, que chocan en la vida del creyente, no son las personas, es el hombre que tiene mal carácter, el hombre que no está dispuesto a cargar la cruz. Dios bendiga esta mañana tu vida, hermano. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, cambiando, ofreciéndote a trabajar para el pueblo de Dios y en el temor a Dios. Si tú andas en el temor y en el respeto a los demás, la bendición de Dios te va a alcanzar. ¿Cuál es la bendición de Dios? Tú serás portador de la bendición, como le dijeron a Abraham. Tú serás de bendición. Tú serás de bendición para tu familia. Tú serás de bendición para las familias. Tú serás de bendición para todo aquel que te oyere. Pero no te conviertas en una carga. No te conviertas en alguien que no trabaja, hermano, pero solamente vives para pedir. Que esta mañana el Señor te guíe a toda verdad, que el Señor te bendiga, hermano, con su palabra sobre tu vida. Llena sobre tu vida, todo temor descienda sobre ti. Muchas gracias por su tiempo. Donde quiera que esté, Dios me los bendiga. Las hermanas y hermanos que se conectaron, donde quieran que esté, el Señor me los guarde, el Señor los llene y los colme de bendición. ¿Quién será el hombre, dice, que será bendecido? Aquel hombre que busca su rostro, aquel que lo prefiere a Él que todas las cosas, porque al final todas las cosas ya las tienes por buscarlo a Él. Pero no te cobres, ¿verdad? Exigiéndole y convirtiéndote en una carga. Dios te bendiga, hermano, que esta mañana la bendición de Dios descienda sobre tu vida. Muchas gracias. Escríbense en la página, denle like a la página y todos los lunes, los miércoles, hermano, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos estarán recibiendo una palabra de bendición, una palabra de vida diaria para tu vida. Envíen sus comentarios y que Dios me los guarde. Muchas gracias.